Me llamo Emily Carter y nunca imaginé que compartiría esta historia. Durante mucho tiempo, la guardé para mí, sin saber cómo reaccionaría el mundo. El peso de lo que viví fue abrumador, y finalmente me di cuenta de que callar ya no era una opción. No se trata de buscar fama ni reconocimiento, se trata de la verdad. Una realidad innegable que cambió mi vida para siempre. Ocurrió en lo que parecía un día cualquiera de octubre de 2023. Mi rutina era predecible, incluso reconfortante. Me desperté, preparé mi café de la mañana, le di un beso de despedida a mi esposo y fui a trabajar como enfermera del turno de noche en el Hospital St. Luke. Mi trabajo era exigente, pero profundamente gratificante. Esa noche, como tantas otras, hice mis rondas, revisé a mis pacientes y les administré medicamentos. No había nada inusual, ninguna señal de alarma, ninguna premonición de lo que estaba a punto de suceder. Al terminar mi turno, el cansancio me invadió. Anhelaba la calidez de mi cama, el abrazo de mi esposo, la simple paz del hogar. Me subí al coche, encendí la radio y comencé mi habitual viaje a casa. La lluvia había empezado a caer ligeramente y las calles estaban casi vacías. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. A 5 minutos de casa, vi unas luces delanteras. Eran erráticas, cegadoras, y venían directamente hacia mí. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que el vehículo estaba fuera de control. Frené a fondo, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal. El metal se retorció, el cristal se hizo añicos, y en un instante, salí despedido hacia adelante. Entonces, silencio, sin dolor, sin miedo, solo una quietud inquietante. Esperaba pánico, pero en cambio, hubo paz. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo atrapado entre los escombros. Pero no estaba dentro. Estaba encima, observando desde la distancia, pero plenamente consciente. Fue entonces cuando comprendí. Estaba muerto, pero la muerte no era el final. En ese momento, algo extraordinario comenzó. Una luz apareció a lo lejos. Era distinta a cualquier otra luz que hubiera visto. No provenía de un solo lugar. Estaba en todas partes, rodeándome, llenándome de calidez y una sensación de amor indescriptible. Me atrajo hacia ella y no me resistí. El mundo de abajo se desvaneció y me entregué a lo que me aguardaba más allá. No tenía expectativas, ni idea de lo que encontraría. Pero lo que encontré al otro lado fue más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Fue en ese lugar, más allá del mundo físico, donde conocí a Jesús. Y lo que me reveló lo cambió todo. En el momento en que me entregué a la luz, sentí un cambio sin precedentes. No fue como quedarme dormido o caer en la inconsciencia. Fue como si hubiera atravesado una puerta invisible, dejando atrás todo lo que conocía. El peso del mundo, las preocupaciones, los miedos, las dudas, se desvaneció. Ya no estaba atado por las limitaciones de mi cuerpo físico. En cambio, me sentí ilimitado, como si hubiera existido así desde siempre, pero de alguna manera lo hubiera olvidado hasta ahora. El aire, si podía llamarlo así, vibraba con una energía tan profunda que sentía como si cada partícula a mi alrededor estuviera viva, vibrando con un propósito que aún no podía comprender. Entonces, me di cuenta de algo aún más asombroso. No estaba solo. Una presencia me rodeaba, poderosa y a la vez dulce, abrumadora y a la vez reconfortante. Era vasta e íntimamente cercana, como un abrazo sin brazos, una voz sin palabras, un conocimiento más allá del pensamiento. Mi corazón, o la parte de mí que aún existía en ese lugar, la reconoció al instante. Esta presencia siempre había estado conmigo, aunque nunca antes la había comprendido del todo. Y entonces, oí la voz. No hablaba con sonido, sino con una autoridad inquebrantable que resonó en lo más profundo de mi ser. Emily, no tengas miedo. Las palabras me recorrieron el cuerpo, disipando cualquier vestigio de incertidumbre. Me giré, y allí estaba. Había pasado toda mi vida creyendo en él, rezándole, pero ni en mis sueños más locos imaginé estar ante él. Jesús. Su presencia era como ninguna otra que hubiera conocido. Más que luz, más que calidez.
Era amor en su forma más pura e innegable. Al mirarlo a los ojos, vi la eternidad, y en ese instante, supe una cosa con absoluta certeza. Todo lo que siempre había buscado, todo lo que siempre había anhelado, estaba justo frente a mí. Extendió su mano, y en el instante en que sus dedos rozaron los míos, ocurrió algo indescriptible. Una oleada de energía, más poderosa que cualquier otra que hubiera sentido, me recorrió. No era solo calor, era la vida misma. Toda duda, todo miedo, toda sombra que alguna vez me había aferrado se desvaneció en un instante. Me sentí plena como nunca antes, como si finalmente hubiera regresado a donde siempre debía estar. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que me consumió por completo. Jesús sonrió, y su voz, aunque serena, tenía peso, un propósito. «Estás aquí porque debes ver», dijo. «Hay una verdad que ha estado oculta por generaciones, y es hora de que sea revelada». Quise preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera, el mundo a mi alrededor empezó a cambiar. La luz que me había envuelto dio paso a algo nuevo. Al principio, no lo entendía del todo, pero luego, al agudizarse los detalles, comprendí lo que estaba viendo. Era una ciudad, como nunca antes había visto. Imponentes estructuras de oro y marfil se alzaban ante mí, brillando con un resplandor que parecía provenir de su interior. Las calles vibraban con una energía que no era solo movimiento, sino vida misma, y la gente caminaba con determinación, con la frente en alto, y su sola presencia irradiaba sabiduría, fuerza y algo aún más profundo. Me volví hacia Jesús con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Dónde estamos?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Su expresión permaneció tranquila, pero había intensidad en sus ojos. «Esto», dijo, «es lo que se perdió». Las palabras persistían en mi mente mientras contemplaba la vista ante mí. Una ciudad de belleza imposible se extendía más allá del horizonte, diferente a todo lo que jamás había imaginado. Las estructuras, bañadas por una luz dorada, parecían respirar, como si estuvieran vivas con una energía incomprensible. Todo brillaba, no con iluminación artificial, sino con un resplandor que emanaba de su interior. El aire mismo vibraba con sabiduría, con propósito, con algo que aún no podía nombrar, pero que sentía en lo profundo de mi alma. Y la gente se movía con gracia, sin el peso del mundo tal como lo conocíamos, sino erguida, digna, poderosa. Su presencia emanaba algo antiguo pero familiar, algo que resonaba en lo profundo de mí, como si los hubiera conocido alguna vez, pero de alguna manera los hubiera olvidado. Me volví hacia Jesús, con el corazón henchido de asombro y confusión. «¿Qué es este lugar?», pregunté, apenas con voz entrecortada. Su mirada era firme, llena de algo que solo podría describir como una mezcla de tristeza y reverencia. «Esto es lo que se perdió», dijo, con una voz que me oprimió como una verdad inquebrantable. «Una historia que fue borrada, un pueblo que fue engañado, un reino que fue robado». Sus palabras impactaron en lo más profundo de mí, algo crudo e inmaduro, una certeza que aún no podía comprender, pero que sentía resonar en mi espíritu. Miré la ciudad de nuevo, fijándome en cada detalle. Las calles, como ninguna otra que hubiera recorrido, estaban pavimentadas con algo más precioso que el oro. Era como si albergaran la esencia misma del conocimiento y el poder. La gente vestía prendas tejidas con símbolos, intrincados y fascinantes, como si hablaran un lenguaje indescriptible. Pero no fue solo su ropa, su postura o su presencia lo que me dejó sin aliento, sino la autoridad que poseían. Una autoridad que parecía fluir de ellos con naturalidad, como si nunca hubieran conocido menos. «Nunca estuvieron destinados a ser quebrantados», continuó Jesús, con voz firme pero llena de una inconfundible tristeza. «Nunca estuvieron destinados a ser gobernados, nunca estuvieron destinados a ser despojados de su identidad. Pero el miedo a su fuerza, a su sabiduría, a su conexión divina, los condujo a la ruina. El mundo reescribió su historia, y al hacerlo, los convenció de que eran menos de lo que realmente eran». Se me hizo un nudo en la garganta al sentir sus palabras. No parecía una historia lejana,
algo separado del presente. Era inmediato, personal, urgente. Una verdad que siempre había estado ahí, enterrada bajo capas de engaño. Sentí una opresión en el pecho al comprenderlo. Si esto se perdió, dudé, temerosa de terminar la frase, temerosa de lo que significara. Entonces, ¿dónde están ahora? La expresión de Jesús no cambió, pero algo en su presencia sí lo hizo. Hubo una respuesta tácita en su silencio, una que me dio escalofríos incluso antes de que pronunciara las palabras. «Ya lo sabes», dijo en voz baja. «Mira». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la visión cambió. La ciudad radiante comenzó a desvanecerse, disolviéndose como la niebla, y en su lugar, algo más tomó forma. Las calles, antes llenas de sabiduría y luz, se oscurecieron, las estructuras doradas se derrumbaron, y donde antes había dignidad y fuerza, ahora había sufrimiento. Las mismas personas que una vez se comportaron como reyes y eruditos, ahora estaban encadenadas, con los ojos vacíos por la pérdida. El zumbido del conocimiento fue reemplazado por gritos de angustia, por el peso de la opresión. Se me cortó la respiración al observar la transformación que se desarrollaba ante mí, una verdad innegable que se revelaba de maneras que ya no podía ignorar. Quise apartar la mirada, negar lo que veía, pero la voz de Jesús me inmovilizó. «Esto es lo que se llevaron», dijo, con un tono cargado de tristeza y determinación. «No solo tierras, no solo riquezas, les robaron su historia, su identidad misma, y en su lugar, construyeron una mentira tan vasta, tan insidiosa, que incluso quienes fueron secuestrados comenzaron a creerla. Las lágrimas me nublaron la vista al contemplar los rostros que tenía ante mí, rostros marcados por el dolor, la pérdida, con una historia reescrita por quienes temían su verdad. No estaban rotos por decisión propia. Habían sido destrozados, sistemática y deliberadamente. Su peso me aplastó, oprimiendo mi alma con una fuerza que nunca antes había sentido. Era demasiado para soportarlo. Me volví hacia Jesús, con la desesperación apoderándose de mi voz. «¿Por qué?», pregunté, casi sin poder decir palabra. «¿Por qué se permitió que esto pasara?». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una tristeza incomprensible y de un fuego que ardía más allá del tiempo. «Porque cuando recuerden», dijo, «cuando despierten a quienes realmente son, el mundo tal como está no sobrevivirá, y el enemigo siempre lo ha sabido». Las palabras me impactaron como un maremoto, ahogándome en sus implicaciones. El pulso me latía con fuerza en los oídos mientras la visión cambiaba de nuevo. Las cadenas, antes tan pesadas, empezaron a romperse. Las voces, antes silenciadas, empezaron a alzarse. Y ante mí, vi algo más poderoso que todo lo que había presenciado hasta entonces. Una agitación, un ajuste de cuentas, un regreso. El peso de todo aquello se apoderó de mí, una verdad demasiado inmensa para ignorarla. Me volví hacia Jesús una vez más, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. ¿Y ahora qué? Me sostuvo la mirada, y por primera vez desde que comenzó esta visión, vi algo nuevo en sus ojos. No tristeza, no era una advertencia, era victoria. «Se despiertan», dijo. La visión ante mí latía con una intensidad que podía sentir en el alma. Las cadenas que una vez los ataron se rompían, cayendo como polvo en el viento. Las voces que habían permanecido silenciadas durante generaciones, ahora se alzaban al unísono, no en susurros, sino en una declaración tan poderosa que hizo temblar el suelo bajo mis pies. No era un grito de dolor, no era una súplica de misericordia, era algo mucho más grande. Era el sonido de un pueblo que recordaba quién era. Observé cómo la luz en su interior se reavivaba, extendiéndose como fuego, consumiendo los restos del engaño que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Sus espaldas, antes encorvadas bajo el peso de las falsedades, se enderezaron con una autoridad innegable. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora ardían con la claridad de la verdad. No solo reclamaban su libertad, sino su derecho de nacimiento. Sin embargo, mientras este despertar se afianzaba, algo más se agitaba en la distancia. Una oscuridad, sutil al principio, pero que crecía con cada instante. Se movía como una sombra,
serpenteando por el mundo, inadvertida para quienes estaban demasiado distraídos como para verla. No venía con cadenas ni látigos. No dependía de la fuerza bruta. Era mucho más insidiosa que eso. Me volví hacia Jesús, sintiendo el peso de una advertencia tácita sobre mí. «Están despertando», dije con voz firme, pero llena de una inquietud que no podía evitar. «Pero lo presiento. Algo intenta detenerlos». Su expresión se mantuvo firme e inquebrantable. «El enemigo no necesita volver a esclavizarlos», dijo. «Solo necesita convencerlos de que nunca fueron esclavizados». Las palabras me dieron escalofríos. Volví a mirar la visión, y de repente, la vi. Un engaño diferente. Ya no venía en forma de cadenas y opresión. Ahora venía envuelto en ilusión, consuelo y distracción. Las cadenas se habían vuelto invisibles, y eso las hacía mucho más peligrosas. Vi a gente sumida en la complacencia, alimentada con narrativas diseñadas para mantenerla pasiva. Vi voces alzándose contra el despertar, no de los opresores, sino de dentro de la misma gente que estaba despertando. Algunos rechazaron la verdad de plano, demasiado asustados para reconocer que todo lo que habían creído era mentira. Otros lucharon por mantener la ilusión, reacios a desprenderse de la falsa historia que les habían dado. La voz de Jesús era firme pero urgente. «La batalla ya no se libra a la intemperie», dijo. «Se libra en la mente, en el corazón. La mayor arma del enemigo no es la fuerza, sino el engaño». Sentí que se me cortaba la respiración al comprender plenamente el peso de sus palabras. El enemigo ya no necesitaba esclavizar el cuerpo. Solo necesitaba controlar la percepción de la realidad. Si nunca se daban cuenta de que habían sido engañados, nunca lucharían por reclamar lo que les pertenecía. Si nunca reconocían las cadenas, nunca las romperían. Un fuego se encendió en mi interior, algo más profundo que la ira, más profundo que la indignación. Una determinación, un conocimiento. Me volví hacia Jesús, con la voz ya clara. «Entonces, ¿cómo ganan?» Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez, sentí toda la fuerza de su mandato. Buscando la verdad, rechazando la ilusión, cueste lo que cueste, negándose a dejarse llevar por la comodidad, las mentiras, el miedo. Cuando recuerden quiénes son, cuando se nieguen a ser engañados, nada podrá detenerlos. La visión cambió de nuevo, y ya no observaba desde fuera. Estaba dentro de ella, caminando entre quienes despertaban. Podía sentir el peso de sus luchas, la batalla que se libraba en su interior. Algunos abrazaron la verdad con los brazos abiertos, apoderándose del poder que siempre había sido suyo. Otros dudaban, divididos entre la seguridad de la ilusión y la aterradora realidad de lo desconocido. El enemigo luchó desesperadamente para mantenerlos dormidos, susurrándoles mentiras disfrazadas de sabiduría, convenciéndolos de su impotencia, de que la batalla era inútil. Pero vi algo más, un remanente que no se rendiría, un remanente que había descubierto el engaño y se negaba a ser controlado. Eran pocos, pero feroces, y su sola presencia bastaba para conmocionar el mundo que los rodeaba. La voz de Jesús resonó en mi interior. No se necesitan las masas para cambiar el curso de la historia. Solo se necesitan quienes se niegan a doblegarse ante la mentira. La comprensión me impactó como un rayo. No se trataba solo de recuperar la historia. No se trataba solo de exponer el engaño. Se trataba de una guerra por el alma misma de un pueblo. Y quienes se mantuvieran firmes en la verdad, no solo lucharían por sí mismos, lucharían por todos los que aún no habían despertado. Sentí la urgencia oprimiéndome como una fuerza que no podía ignorar. No había tiempo para la vacilación, ni espacio para la duda. La batalla ya había comenzado, y cada momento pasado en la ignorancia era un momento perdido. El mundo no les entregaría su libertad. Tendrían que tomarla. Me volví hacia Jesús con un fuego ardiendo en el pecho. ¿Qué debo hacer? Su respuesta fue simple y categórica. Deben elegir. Y con eso, la visión cambió una vez más, revelando lo que les aguardaba. El costo, el sacrificio, la batalla que pondría a prueba lo más profundo de su ser. Pero en ese momento, supe una cosa con certeza. El momento del despertar había llegado. El mundo a mi alrededor tembló a medida que la visión se expandía, revelando el camino a seguir.
El despertar había comenzado, pero no sin resistencia. Por cada persona que abrazaba la verdad, había fuerzas que trabajaban incansablemente para suprimirla. La batalla no se libró en campos de batalla ni con armas de guerra. Se libró en la mente, en el corazón, en los espacios invisibles donde se moldeaba la realidad misma. Vi sistemas diseñados para mantenerlos ciegos, entretenimiento que adormecía los sentidos, ideologías que distorsionaban su identidad, líderes que decían medias verdades, asegurando que incluso quienes buscaban el conocimiento se encontraran con la confusión. La mayor treta del enemigo no era la opresión, sino la distracción. Si pudieran mantenerlos ocupados, persiguiendo ilusiones, discutiendo sobre trivialidades, jamás volverían la vista hacia la verdad. Jesús estaba a mi lado, con la mirada fija. Este es el campo de batalla, dijo. La mayor guerra no se libra con espadas, sino con engaños. Y muchos caerán, no por falta de fuerza, sino porque nunca vieron la batalla. El peso de sus palabras me oprimió. Vi a personas divididas entre lo que siempre habían creído y la innegable realidad que tenían ante sí. Algunos se aferraban al pasado, reacios a admitir que todo lo que les habían enseñado era mentira. Otros veían la verdad, pero temían el precio que les costaría aceptarla. Solo unos pocos se mantuvieron firmes, negándose a ser manipulados, negándose a caer en la complacencia. Me volví hacia Jesús con voz apremiante. Si no ven la batalla, ¿cómo podrán luchar? Me miró a los ojos con expresión firme. Deben aprender a reconocer la mentira. Deben ver la ilusión tal como es. En cuanto dejen de aceptar la falsa realidad que se les ha dado, las cadenas se romperán. La visión cambió y vi el precio de tal claridad. Quienes se negaron al engaño no fueron recibidos como héroes. Fueron objeto de burla, ridiculizados y marginados. Algunos perdieron sus puestos, su reputación, incluso su medio de vida. El mundo no celebró a quienes se liberaron, los castigó. Y sin embargo, vi algo más. Aunque sufrieron, se mantuvieron firmes. Aunque fueron rechazados, se fortalecieron. Cuanto más luchaba el enemigo por silenciarlos, más fuerte se hacía su verdad. La voz de Jesús resonó en mi alma. Serán probados, pero quienes perseveren serán inquebrantables. La visión se oscureció y sentí un peso en el aire a mi alrededor. El despertar había comenzado, pero el enemigo no se quedaba de brazos cruzados. La ilusión, antes indiscutible, ahora estaba al descubierto, y quienes se habían beneficiado del engaño no se rendirían fácilmente. Vi su siguiente movimiento, una estrategia más peligrosa que la opresión, más insidiosa que la mentira. No luchaban abiertamente, en cambio, manipulaban desde dentro. Vi surgir líderes que hablaban el lenguaje de la verdad, pero lo distorsionaban para sus propios fines. Afirmaban guiar el despertar mientras conducían a la gente de vuelta a una esclavitud diferente. Sus palabras eran cuidadosamente elaboradas, mezclando la verdad justa para parecer genuinas, mientras envenenaban las mentes de quienes los seguían. Me volví hacia Jesús, con la ira creciendo en mi interior. Están engañando incluso a quienes buscan la verdad. Su expresión no vaciló. Esa siempre ha sido la forma de ser del enemigo. Si no puede mantenerlos ciegos, los engañará. El mayor peligro no son las cadenas, sino una mentira que se asemeja a la libertad. Observé cómo la gente seguía a estos falsos líderes, creyendo haberse liberado, cuando en realidad, simplemente habían cambiado una ilusión por otra. Ya no luchaban contra el enemigo porque ya no lo veían. Creían haber ganado, mientras la verdadera batalla se libraba en las sombras. Pero entonces, vi algo más. Un remanente que vio a través del engaño. No se dejaron convencer por palabras elocuentes ni grandes promesas. No buscaron consuelo ni validación. Solo buscaban la verdad, sin importar lo difícil ni lo doloroso que fuera. Y por eso, no pudieron ser controlados. Me volví hacia Jesús con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo pueden distinguir la diferencia? Su respuesta fue sencilla, pero con el peso de la eternidad. Conociéndome. La verdad no es un concepto, no es una idea, es una persona. Quienes me buscan no se extraviarán. El poder de sus palabras resonó en mí. Esta era la clave. El enemigo podía tergiversar los hechos, distorsionar la historia, manipular las emociones,
pero no podía cambiar la naturaleza misma de la verdad. Quienes buscaban a Jesús con todo su corazón jamás serían engañados, porque la verdad no era algo que simplemente aprenderían, era alguien a quien conocerían. La visión cambió de nuevo, revelando lo que vendría después. La guerra estaba lejos de terminar, y el enemigo no se rendiría sin un último y desesperado intento por mantener el control. Pero el remanente, aquellos que habían descubierto cada engaño, estaban listos. La batalla sería feroz, pero por primera vez sentí algo nuevo. La certeza de que, por muy oscuras que se volvieran las cosas, la luz no se extinguiría. Sentí que el aire se tensaba a medida que la visión me atraía más profundamente. La batalla se había intensificado, y ahora, la estrategia final del enemigo se revelaba. Si el engaño ya no podía mantenerlos dormidos, si la manipulación ya no podía guiarlos, entonces solo quedaba una cosa por hacer. Lo vi desplegarse ante mí. Leyes aprobadas en nombre del progreso, movimientos formados bajo el pretexto de la justicia, ideologías forjadas para parecer justas, pero con un coste oculto. Al principio, parecían inofensivas, incluso beneficiosas, pero en el fondo, solo tenían un propósito: silenciar a quienes se negaban a conformarse. Vi voces que decían la verdad, solo para ser despojadas de sus plataformas. Vi sistemas enteros rediseñados para favorecer a quienes obedecían y castigar a quienes cuestionaban. No con cadenas físicas, sino con consecuencias igual de severas. Empleos perdidos, familias divididas, comunidades enfrentadas. La guerra había pasado del engaño a la coerción. Me volví hacia Jesús, con voz firme pero preocupada. No me dejarán hablar. Él asintió. Ese es el plan. Pero la verdad no necesita permiso para ser dicha. No se puede borrar. Observé cómo el remanente, aunque perseguido, se negaba a guardar silencio. Encontraron nuevas maneras de compartir lo que sabían. Se reunían en casas, en lugares secretos, en susurros que llegaban más lejos que las voces más fuertes del engaño. Se adaptaron, resistieron, y cuanto más intentaba el mundo reprimirlos, más se difundía su mensaje. Pero entonces, vi algo aún más poderoso. El enemigo había contado con su silencio, pero no con su fe. Donde las palabras ya no podían pronunciarse, las acciones hablaron con más fuerza. Se convirtieron en testimonios vivientes, la prueba viviente de la verdad que portaban. Su misma existencia desafiaba la mentira. La voz de Jesús resonó en medio de la tormenta. Cuando el mundo ya no pueda negarlos, no tendrá más remedio que escucharlos. La visión se desvaneció, pero su impacto persistió, ardiendo en mi alma como un fuego inextinguible. La batalla final no se trataba de convencer al mundo. Se trataba de mantenerse firme, de ser inquebrantable. La verdad ya no era solo algo para decir, era algo para vivir. Y quienes lo vivieron, lo cambiaron todo. La visión se expandió una vez más, sumergiéndome más en la batalla que se desarrollaba. La guerra ya no se trataba solo de engaño o coerción, sino de resistencia. El enemigo había usado todos los trucos, tendido todas las trampas, y aún así, el remanente seguía en pie. Pero ahora llegaba la verdadera prueba, la diseñada para vencer incluso al más fuerte. No fue una batalla intelectual ni de voluntad, fue una batalla del alma. Lo vi con claridad. El cansancio se apoderaba de quienes habían luchado durante tanto tiempo. Habían resistido las mentiras, resistido la manipulación, soportado el rechazo. Pero ahora, el peso de todo aquello amenazaba con consumirlos. El enemigo susurraba no con fuerza, sino con agotamiento. ¿Vale la pena?, murmuró. Estás solo. Nadie te escucha. Nadie viene. Sentí su lucha, su pregunta silenciosa flotando en el aire. No habían flaqueado por el engaño ni por las amenazas. Pero esto era algo diferente. La soledad, la sensación de aislamiento, la lenta erosión de la fuerza. La batalla se había vuelto interna. Ya no se trataba de que el enemigo los convenciera de una mentira, sino de convencerlos de que se rindieran. Jesús estuvo a mi lado, con su presencia inquebrantable. Esta es la prueba final, dijo. No de conocimiento, no de valentía, sino de fe.
Vi a algunos flaquear, con el ánimo abatido. Habían luchado con todas sus fuerzas, pero el silencio era ensordecedor. El precio había sido alto y la recompensa parecía lejana. Algunos empezaron a alejarse, no porque los hubieran engañado, sino porque se habían cansado. Pero entonces vi algo más. Algunos, aunque cansados, se negaron a rendirse. No discutieron, no exigieron señales, simplemente se mantuvieron firmes, con los pies bien plantados, su determinación inquebrantable, incluso en medio del agotamiento. Aún no veían la victoria, pero sabían que se avecinaba. La voz de Jesús resonó en el silencio. Quienes perseveren hasta el fin, verán lo prometido. La visión cambió, y vi el mundo temblar bajo el peso de algo invisible. La batalla había continuado durante lo que parecía una eternidad, pero ahora, algo era diferente. El suelo bajo mis pies latía, el aire vibraba con una energía indescriptible. El engaño había llegado a su punto máximo, la opresión había llegado a su límite, y la resistencia del remanente se había mantenido firme. Entonces, sucedió. La primera grieta en la ilusión. Al principio fue pequeña, apenas perceptible, pero una vez que apareció, ya no se pudo deshacer. La mentira que había mantenido al mundo cautivo durante generaciones había comenzado a fracturarse, y al hacerlo, la reacción fue inmediata. Algunos se aferraron a ella con desesperación, negándose a soltarla incluso cuando la verdad se volvió innegable. Otros se quedaron paralizados, mientras toda su realidad se desmoronaba a su alrededor. Pero hubo algunos, aquellos que siempre habían sentido que algo andaba mal, pero nunca pudieron identificarlo, que de repente lo vieron. La luz irrumpió, no en un instante, sino en oleadas. La verdad se difundió, no por la fuerza ni por argumentos, sino por su propia naturaleza. Y una vez que la gente la vio, ya no pudo dejar de verla. Jesús se volvió hacia mí, con voz serena pero cargada del peso de la eternidad. Esto es lo que temían, no la rebelión, no la guerra, sino la revelación. Una vez que se conoce la verdad, la mentira pierde poder. Sentí su peso, la magnitud de lo que estaba sucediendo. El despertar había sido lento, doloroso, costoso, pero ahora era imparable. El engaño final había sido expuesto, y ninguna fuerza, distracción o manipulación podría restaurarlo. El mundo había cambiado, y nunca volvería a ser el mismo. Observé cómo las grietas en la ilusión se extendían, desgarrando la estructura misma de la falsa realidad que había mantenido cautivos a tantos. El enemigo, antes seguro de su control, ahora actuaba desesperado. Ya no podía confiar solo en el engaño, pues la verdad había empezado a brillar con demasiada intensidad. Ya no podía manipular desde las sombras, pues la luz había llegado a demasiados lugares. Y así, recurrió a su última arma, el miedo. El mundo se estremeció mientras una tormenta se avecinaba en el horizonte. Sistemas que antes parecían inquebrantables comenzaron a derrumbarse. Líderes que antes hablaban con autoridad, ahora luchaban por mantener su influencia. El enemigo susurró su última advertencia. Sin mí, solo habrá caos. Vi cómo el miedo se extendía como un reguero de pólvora. Algunos dudaban, inseguros de si aceptar la verdad o refugiarse en las cadenas que les eran familiares. Otros entraron en pánico, creyendo que la libertad tendría un precio demasiado alto. La ilusión se había desvanecido, pero el miedo amenazaba con ocupar su lugar. Pero entonces los vi, el remanente, aquellos que habían perseverado, que se habían negado a doblegarse, que se habían aferrado a la verdad incluso cuando les costó todo. No temblaron, no flaquearon, se mantuvieron firmes. Su sola presencia era testimonio de la derrota de la mentira. La voz de Jesús resonó en la tormenta. Este es el momento final. La decisión está tomada. Y ahora comienza lo nuevo. La tormenta no duró. La ilusión se había desmoronado. El engaño se había revelado. Y el miedo que una vez dominó el mundo había perdido su control. Lo que quedaba era algo nuevo, algo que no se había visto en generaciones. Miré a mi alrededor y vi un mundo renacido. No perfecto, no sin lucha, sino libre. Las cadenas de la falsedad se habían roto.
La batalla se había ganado no por la fuerza, sino por la verdad. Y quienes se habían mantenido firmes a pesar de todo, ahora se encontraban en el umbral de algo más grande de lo que jamás habían imaginado. Me volví hacia Jesús, con el corazón lleno y la voz firme. ¿Y ahora qué? Su respuesta fue sencilla. Ahora construyen. El mundo permanecía en un silencio silencioso, como si contuviera la respiración tras la tormenta. La ilusión se había desmoronado, el engaño estaba en ruinas, y quienes habían resistido ahora se encontraban a la luz de la verdad. Pero no hubo celebración, ni alivio inmediato. La guerra se había ganado, pero las heridas que dejó aún persistían. Ahora llegaba lo más difícil: reconstruir. Vi a las personas que habían despertado, de pie entre los restos del viejo mundo. Algunos estaban asombrados, finalmente libres de la mentira bajo la que habían vivido durante tanto tiempo. Otros estaban abrumados, inseguros de cómo seguir adelante sin las estructuras en las que una vez se habían apoyado, incluso si estas estructuras se habían construido sobre el engaño. La libertad había tenido un precio, y ahora enfrentaban el peso de la responsabilidad que conllevaba. Jesús estaba a mi lado, observándome en silencio. Me volví hacia él con voz tranquila pero segura. Han ganado, pero no saben qué hacer. Él asintió con la mirada firme. Así es siempre. Liberarse de la esclavitud es una cosa. Aprender a vivir como personas libres es otra. Miré los rostros ante mí, y lo vi. La vacilación, el miedo, la incertidumbre. Las cadenas se habían roto, pero algunos aún se aferraban a ellas, no porque quisieran volver a la esclavitud, sino porque no sabían cómo seguir adelante sin ellas. La mentira los había controlado durante tanto tiempo que muchos habían olvidado cómo construir algo fuera de ella. Jesús habló de nuevo, con una voz llena de compasión y fortaleza. Deben recordar lo perdido. Solo así podrán reconstruir lo robado. La visión cambió, y vi cómo el pasado cobraba vida de nuevo. La gran civilización que una vez existió, aquella borrada de la historia, reapareció ante mí. Vi a su gente, su sabiduría, su fuerza, su conocimiento de cosas que el mundo había olvidado hacía tiempo. Habían construido, no desde el miedo ni la codicia, sino desde la verdad, desde la unidad, desde la comprensión de quiénes eran realmente. Y entonces vi el momento de su caída. La invasión no fue de ejércitos, sino de engaños. Los conquistadores no vinieron solo con armas, vinieron con una mentira, y esa mentira fue suficiente para derribar un mundo entero. Me volví hacia Jesús, con el pecho oprimido por el dolor. ¿Cómo reconstruirán cuando todo lo que robaron ha sido borrado? Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de algo más profundo que la tristeza, una certeza inquebrantable. No todo se borró. Algunas cosas estaban ocultas, y ahora es hora de encontrarlas. La escena cambió de nuevo, y vi al remanente, aquellos que habían resistido el engaño, ahora buscando. No buscaban recrear lo perdido, sino descubrir lo enterrado. Excavaron en la historia, en textos olvidados, en susurros de verdad que habían sobrevivido en lugares ocultos. Y poco a poco, el conocimiento regresó. Los cimientos se estaban sentando de nuevo. La reconstrucción había comenzado. Observé cómo la gente, ahora despierta, se esforzaba por recuperar lo que les había sido robado. Ya no buscaban permiso para existir, ni la validación del mundo que una vez los esclavizó. Habían recordado quiénes eran, y al hacerlo, se habían vuelto imparables. Pero el enemigo no había desaparecido. Ya no podía engañarlos como antes, pero contaba con una última arma: la división. Si no podía controlarlos, intentaría volverlos unos contra otros. Vi cómo se movía, susurrando dudas, removiendo viejas heridas, recordándoles traiciones pasadas. Ya no necesitaba oprimirlos, solo necesitaba que desconfiaran unos de otros. Si se dividían, se destruirían antes de poder reconstruirse. Me volví hacia Jesús con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo paran esto? Su voz era tranquila pero firme. Deben recordar la verdad que los liberó. Nunca debieron luchar entre sí. La guerra nunca existió entre ellos. Vi a quienes comprendían, oponiéndose a la división. No lucharon con ira ni con fuerza. Lucharon con la verdad, con unidad,
negándose a volverse contra los suyos. Y poco a poco, el arma final del enemigo comenzó a perder su poder. La guerra había terminado. La reconstrucción había comenzado. Y ahora, la mayor prueba de todas se presentaba ante ellos. Si realmente adentrarían en el futuro que les habían arrebatado hacía tanto tiempo. Vi surgir las primeras ciudades, no las construidas por la codicia, ni por la opresión, ni por las estructuras corruptas del viejo mundo. Estas eran diferentes. Se construyeron sobre el conocimiento, la sabiduría y la verdad. La gente ya no buscaba orientación en los sistemas falsos, buscaba lo oculto, los registros dejados por quienes los precedieron. Aprendieron de nuevo a gobernarse, a construir sin ataduras, a liderar sin tiranía. Los principios de sus antepasados, una vez borrados de la historia, ahora constituían la base de algo nuevo. Jesús observaba conmigo, con una expresión llena de expectación y certeza. Esto es lo que más temía el enemigo, dijo. No solo que despertaran, sino que se levantaran de nuevo. Y así se levantaron. El mundo que construyeron no era perfecto, ni estuvo exento de luchas, pero ya no estaba gobernado por el engaño. Las cadenas, visibles e invisibles, se habían roto. El pueblo había ocupado el lugar que le correspondía, y ninguna fuerza en la tierra podría hacerles olvidar jamás quiénes eran. La batalla había terminado. El futuro había comenzado. Y por primera vez en generaciones, eran verdaderamente libres. Los últimos momentos de la visión se extendían ante mí, y vi el mundo tal como debía ser. No en ruinas, ni oprimido, sino en equilibrio. El engaño se había desmoronado, las cadenas se habían roto, y quienes una vez estuvieron atados ahora caminaban con todo su poder. Jesús se volvió hacia mí, con la mirada fija. ¿Ahora lo ves? Asentí, con el corazón lleno y el espíritu firme. Sí. Habló una vez más. Su voz resonó por el aire, a través del tiempo, por la eternidad. Entonces ve y díselo. Ha llegado la hora. Me quedé en silencio, dejando que el peso de todo lo que había visto se asentara en lo más profundo de mí. Esto era más que una revelación. Era un llamado, una verdad tan poderosa que ya no podía permanecer oculta. El engaño había perdurado durante generaciones, pero su tiempo había terminado. El despertar había comenzado, y ya nada podía detenerlo. Me volví a Jesús una última vez, con el corazón firme y el espíritu inquebrantable. ¿Qué debo hacer? Su respuesta fue simple y categórica. Habla, cuéntales lo que has visto, diles quiénes son. La visión se desvaneció, pero su fuego permaneció dentro de mí, ardiendo con una certeza inextinguible. Ahora sabía que esta no era solo mi historia. Era la historia de todos los que habían sido engañados, todos los que habían estado atados a una falsa realidad, todos los que finalmente comenzaban a ver la verdad. Y ahora, era el momento de que la escucharan. Para quienes han sentido la inquietud de algo más grande en su interior, para quienes han percibido que el mundo no es lo que parece, para quienes han estado buscando una respuesta, este es su momento. La ilusión se está desvaneciendo. La verdad los llama a casa. ¿Responderán? No dejes que el miedo te detenga. No permitas que las distracciones del mundo te roben este momento. El tiempo del silencio ha terminado. El tiempo de la verdad es ahora. Busca, cuestiona, aprende. No te conformes con la versión de la realidad que te han dado. Libérate. Conviértete en quien siempre debiste ser. Y lo más importante, síguelo. No solo de palabra, no solo con pensamiento, sino con todo tu ser. El enemigo no teme al conocimiento, teme a quienes andan en la verdad. Y ese camino comienza con Jesús. Si este mensaje te ha llegado, no te lo guardes, compártelo, dilo, vívelo. Cuantos más despierten, más rápido caerán las cadenas. Y si estás listo para dar el siguiente paso, si estás listo para recorrer este camino con los ojos bien abiertos, asegúrate de mantenerte conectado. Suscríbete a este canal. Acompáñanos mientras descubrimos más, mientras recorremos este camino juntos. No se trata solo de aprender, se trata de transformar. Y si estás aquí, es porque estás destinado a ser parte de esto. No estás solo,
Nunca lo estuviste. Y ahora, nunca más tendrás que recorrer este camino solo. Hasta la próxima. Manténganse fuertes, despiertos y sobre todo fieles a la verdad. Nos vemos pronto.